Ya este personaje debe ser muy común y conocido por todos. Posiblemente la historieta representa la historieta argentina más trascendente. Incluso ya es una obra de arte, un clásico. Estamos refiriéndonos al Eternauta, ideado por Oscar Oesterheld y dibujado por Solano López allá por el año 56, 57. Lo interesante de este planteo, de este argumento, tiene que ver con una analogía directa sobre las situaciones que estamos viviendo. Planteaba la invasión alienígena sobre la Tierra y este primer ataque se manifestaba con una nevada, una copiosa nevada letal. El contacto con el cuerpo de estos copos producía la muerte. Este era el argumento primero de esta historieta que simbolizaba una serie de cosas, como por ejemplo no había un héroe, sino el colectivo, el grupo de resistencia, en este caso surgido en Buenos Aires, era el héroe colectivo. Cuando uno ve por todos lados a esta altura la gente que está gestionando el virus en cualquiera de los países enfundados en estos trajes para detener esta, ya no nevada, sino este spray, esta niebla invisible y peligrosa que implica el coronavirus de la pandemia, nos recuerda a esas circunstancias premonitorias, de este argumento premonitorio que planteaba el Eternauta. Y después tiene que ver con lo que producen, algo que es muy caro para nuestra disciplina, como son las ciudades. Ver cómo estas postales urbanas que se suceden ciudad tras ciudad de desiertos, sin gente, nos pone, son como imágenes horrorosas, un paisaje ominoso, aquello que está como naturalizado, cercano en nuestra experiencia, pero de repente hay una condición que lo vuelve con un grado de paisaje extraño. Y uno va por postal tras postal, Buenos Aires, Nueva York, España, la ciudad de Córdoba con este vacío, con toda la ruta periférica a la ciudad, como una enorme maqueta sin ningún tipo de vida. Y nos hace recordar a esto que decía Lewis Mumford, que la ciudad es aquello que queda cuando quitamos los edificios, justamente refiriéndose a la ciudad como el espacio público, ¿no? Las calles, los parques, los lugares de encuentro, de recorrido, de tránsito. Esos son las ciudades, no son los edificios. Y hoy estamos viviendo estas circunstancias de las ciudades sin gente. Y hace como particular el ensayo de este primer ejercicio de arquitectura 3D, que le hemos dado en llamar mueble urbano habitable, casi como una provocación. La arquitectura siempre es un inmueble, no es un mueble, pero hay ciertas condiciones de la escala de la microarquitectura que permite esta posibilidad de que las piezas, que las casas se monten, se desmonten, se muden. Entonces tienen esa lógica entre casa, habitáculo y mueble. Y es urbano porque no es un refugio que se utilice en un paisaje bucólico o se monte en un paisaje bucólico, o en un terreno virgen, sino utiliza la ciudad como tal, como soporte para su razón de ser, para su instalación. Entonces esta doble condición de utilizar a la ciudad como soporte, superponerle a la ciudad una capa nueva de microarquitectura, y su segunda condición de ser una pieza montable y desmontable, susceptible de ser movida, le da a este ejercicio como ciertos parámetros o ciertas variables que nos parecen muy interesantes de ensayar. No muy lejos de condiciones que se vienen aprovechando con una racionalidad extrema en lo que denominamos
o mal llamamos ciudad informal, ¿no? Esta idea de utilizar los recursos, el acceso, el derecho a la ciudad a partir de lo que se tiene. Y siempre es mucho más económico construir sobre lo que existe, agregarle una capa más, una pieza más a la ciudad que ya está construida, que tener tierra urbana. O sea, lo más costoso en la ecuación de la generación de vivienda tiene que ver con la localización de la tierra. Hay un viejo amigo, un excelente profesor de Buenos Aires, que siempre decía que lo más importante en una ciudad es la localización y la localización. Eran las tres cosas más importantes en la ciudad. Entonces, bueno, esta idea del modelo urbano habitable tiene que ver con aprovechar posibilidades de tener acceso y derecho a la ciudad, a sus servicios, a sus equidistancias de la sanidad, la educación, el entretenimiento, el consumo. Eso es tener acceso a la ciudad finalmente, pero a partir de la utilización de las terrazas, de los galpones, de espacios muy reducidos donde nosotros vamos a alojar el modelo urbano habitable. Entonces, a muy bajo costo, muy económicamente, tener esas condiciones de acceso a la ciudad. Estas son imágenes que uno se vuelve con el tiempo obsesivo sobre la casa, de estas particularidades, de estas arquitecturas populares y su audacia, su estética, su singularidad. Son todos como rasgos de estas microarquitecturas que siempre están en una situación de complementariedad sobre la ciudad que las recibe o la arquitectura que las recibe. O esta otra, también en Cusco, que aparece en este mar de tejas de los tejados del centro histórico, aparece esta pequeña pieza que seguramente esta ya ha sido realizada por algún arquitecto, pero en armonía, pero en contraste a su vez con el paisaje circundante. Está esta idea dialéctica que siempre aparece en estas microarquitecturas que utilizan a la ciudad como asiento. Es una de las cosas que nos interesa como para construir este laboratorio que le proponemos. Como muchas ciudades, ustedes ahora van a estar más atentos, tener una mirada atenta sobre estas circunstancias, como estas casas del principio del siglo XX que para crecer aparecen estas arquitecturas montadas sobre sus techos, para lo cual no hay que cargarlo, aparecen otras técnicas, otras tecnologías. No es ya la arquitectura, la construcción tradicional, sino será en seco, liviano. Habrá que pensar en una logística para que la gente de la casa de abajo siga viviendo, o sigan los consultorios, o sigan los estudios trabajando mientras se montan estas pequeñas arquitecturas en sus techos, en sus techumbres. Entonces, esta indagación sobre la arquitectura en la tecnología en seco, la tecnología liviana, la cuestión sistemática, industrializada, factible de ser repetida, es uno de los ensayos que vamos a desarrollar.